El debate de ley CELA en el Congreso acaba con gritos de libertad desde la derecha y aplausos desde la izquierda. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente silencio, por favor, creen en la educación española y en su avance. Con la educación se progresa. Señorías, continuamos con el punto correspondiente. Señor Guitarte, tiene usted el uso de la palabra si desea hacer la intervención. Señora presidenta, señorías, hay quien piensa que la escuela es un reflejo de la sociedad. Sin embargo, otros pensamos que la escuela debe cambiar esta sociedad, que los alumnos deben salir mejor preparados individual y colectivamente de las escuelas. Animados por estas escuelas, como las que propone César Bona, iniciamos el trabajo en la educación con entusiasmo, conocedores de la dificultad, pero pensando que esta vez sí sería posible. Hoy, al comprobar la polarización histórica de los debates sobre educación pervive, que durante 2 generaciones se mantiene la imposibilidad de entenderse, que priman las agendas de partido, que las lenguas separan en vez de unir, que los argumentos falaces levantan fronteras sociales, que no nos reconocemos como somos, estamos profundamente desalentados. A pesar del acuerdo recogido en el artículo 27 de la Constitución, cada 7 años en España se aprueba una ley orgánica de educación que pasa inexorablemente a continuación por el Tribunal Constitucional.
Contrasta con el modelo de países con éxito educativo como Finlandia, que basan su política educativa en un pacto social y legislativo de largo alcance, y también en una agencia del currículum como la que hemos propuesto en nuestras enmiendas. Valoramos sinceramente la sensibilidad de la Comisión de Educación al recoger muchas de nuestras propuestas para la escuela rural, pero nos abstendremos en esta votación porque ambicionamos y seguiremos trabajando para ello por un pacto de largo alcance en educación. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Buenos días. En esta ley hay varias materias conflictivas, pero la mayor pega es la falta de un mínimo consenso que el PRC siempre ha reclamado, y especialmente en la enseñanza concertada, algo tan arraigado en la sociedad española que podría tener el acuerdo de la mayoría de los partidos y de los ciudadanos, incluidos los del propio Partido Socialista. Además, introduce un conflicto innecesario con la enmienda de la lengua. Porque si hay una norma en que debe hacerse efectivo el derecho y el deber de conocer el castellano como establece la Constitución, es en la Ley de Educación. Así seguirá sin cumplirse, como ocurre ahora en Cataluña, donde no se respetan los derechos de muchos catalanes. Y si una persona no se entiende con otro de manera natural en su lengua, nunca se sentirá hermano, compatriota o como queramos llamarlo. Un paso más hacia la independencia, pero lo más grave es que se está haciendo creando un rechazo y, en algunos casos, un odio hacia lo español, que es un precio que nadie de buena fe debería estar dispuesto a pagar. Todos conocemos la diferencia entre aprender una lengua, un idioma, o que sea tu lengua nativa. El asunto del castellano estaba muy bien en el proyecto de ley. En resumen, para que los derechos establecidos en la Constitución sean efectivos, deben desarrollarse en las leyes, como recuerda Podemos constantemente. Muchas gracias, señor Mazón. Tiene la palabra el señor Sayas López. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La ley que debatimos hoy es una mezcla de sectarismo y de ataque a la libertad. Empobrece nuestra educación devaluando los títulos, permitiendo pasar con suspensos. Y, desde luego, es un pago al radicalismo. Hasta tal punto es un pago al radicalismo que elimina el español como lengua vehicular de la educación. Eso es asumir el discurso nacionalista de las lenguas, que no trata de fomentarlas, sino directamente de imponerlas, porque las entiende como parte de una construcción nacional. Y hoy habrá muchos españoles, muchas familias en nuestro país que no podrán estudiar sus hijos en español. Y no será por culpa del nacionalismo, sino por culpa del Partido Socialista, que no tiene más visión de país que el de pagar el peaje que sea necesario para mantenerse en el banco azul. Pero lo más grave de esta ley es el ataque a la libertad. Señorías, que en pleno siglo XXI tengamos que seguir defendiendo nuestro derecho a ser libres, dice mucho del país que estamos construyendo. Y aquí se impone un modelo educativo y por eso se arrasa contra la concertada, contra la diferenciada y contra la especial, porque se ha sustituido la libertad por la imposición y no hay más modelo que ese ideologizado que el Gobierno nos quiere imponer. Y además se nos impone sin dialogar, a rodillo, porque se ha impedido que en esta Cámara escuchemos al sector de la educación en un momento en el que se está perpetrando el mayor ataque a la educación en toda la historia democrática de este país. Y luego nos vendrán a dar clase de consenso y a dar clase de diálogo. Y es que ya se ha perdido esa visión de la educación como un elemento de futuro y de progreso. Y directamente se piensa en la educación como un arma para ideologizar la sociedad. De eso es de lo que va esta ley y por eso nosotros no estamos de acuerdo con ella. Muchas gracias. Gracias, señor Sayas.
Muchas gracias, señora Cepeda. También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Coalición Canaria tuvo mucha esperanza cuando, en su momento, en el anterior Gobierno socialista, el señor Gabilondo presentó un proyecto. La educación tiene que ser un proyecto de toda una sociedad y sumar voluntades. En aquel momento, también por razones políticas, no salió y nosotros teníamos esperanza que este proyecto de ley sumara un proyecto educativo para las próximas generaciones. Sin embargo, al final, ideología, temporalidad y, sobre todo, sin cabeza. El intentar confundir lo que es la educación privada con la educación concertada. El hablar de la educación especial sin saber la ficha financiera que hay que tener, cuando incluso ahora con el COVID no se tienen los medios y los recursos que hay. Yo tengo una sobrina discapacitada, está en un colegio de educación especial y hay niños que el avance es poder mover un dedo. Hay niños que el avance es las habilidades sociales y que tendrían, en ese tipo de modelo que estamos hablando de educación especial, no tendrían posibilidades de avanzar en sus necesidades individuales. Nosotros creemos que hubiera sido bueno que a este Congreso hubieran venido los enseñantes, hubieran venido los sindicatos, hubieran venido los profesionales, que hubieran venido la gente que atiende a los niños con necesidades específicas de educación especial. No sé por qué surtó esa comunicación en este Congreso. Desde luego nosotros, desgraciadamente, porque nos hubiera gustado, no vamos a apoyar un proyecto de ley que tiene los días contados en función de los gobiernos y de las alianzas políticas de este país. No es la educación ni el proyecto. La educación tiene que ser un proyecto de toda la sociedad y de todas, porque tiene que quitarse la ideología. Tiene que ser un proyecto de país. Educación pública, educación concertada, educación especial y, sobre todo, dotada de los recursos económicos para que se pueda implantar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señora Oramas. Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Butrán Paisa. Bien, gracias, presidenta. En el brevísimo tiempo que tenemos para posicionarnos, nosotros no vamos a apoyar esta ley porque no significa el cambio de modelo necesario en los siguientes aspectos. En primer lugar, en favor de la escuela pública. Entendemos que una ley que verdaderamente fuera progresista se plantearía como prioridad avanzar hacia una única red de enseñanza pública. Entonces sí que tendrían motivos ciertos partidos para oponerse, pero no es tal la amenaza que se cierne sobre la concertada. Una única red pública es prácticamente lo que tiene Finlandia. Solo un 3% de sus alumnos van a centros concertados privados. Tanto que se pone este país como referencia en la educación es también por el peso que tiene el sector público en ella. Tampoco significa el cambio de modelo necesario en favor de un gobierno más democrático de los centros. En este sentido, la ley va en el mismo sentido que fue la ley de educación catalana. Cataluña suele ser pionera en muchas cosas, pero no siempre para buenos motivos. Dar más poder todavía a los directores de centro no tiene que ser un modelo a seguir. Tampoco es necesario el cambio de modelo, y tampoco lo recoge la ley, hacia un cuerpo único de docentes a igual trabajo, a igual sueldo, ni tampoco en favor de la laicidad, puesto que se continuará impartiendo religión. Y finalmente, tampoco es lo que se dice, que es respecto a la inmersión lingüística. Esta ley no blinda la inmersión lingüística y, sin embargo, la inmersión lingüística es el único modelo que garantiza el aprendizaje de lenguas minorizadas como el catalán. Sin la inmersión lingüística no es un privilegio del catalán, sino precisamente una de las únicas herramientas eficaces para poder resistir los privilegios del castellano en todo el resto de ámbitos
en los que se usa la lengua, los medios de comunicación, las administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la necesaria blindaje de la inmersión es una única garantía de futuro para el catalán, pero, lamentablemente, esta ley no blinda la inmersión lingüística. Gracias. Gracias, señor Butrán. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Egunon guztiei, buenos días a todas y a todos. Tras un mes y medio de sesiones maratonianas y de arduo trabajo, nos encontramos ante este Pleno para dar nuestro voto para la tramitación final de la ponencia de Educación LOMLOE. Desde que se presentó este proyecto, antes del verano, comprendimos que no era la ley que hubiéramos planteado para Hego Euskal Herria. Ni siquiera una ley que, a pesar de ser desde un planteamiento estatal, respetaba la realidad nacional del Estado en el que estamos inmersos. Hemos repetido en innumerables ocasiones que el actual modelo educativo y sus respectivos sistemas educativos no sirven para responder a las diferentes necesidades que surgen en las sociedades del siglo XXI, y menos con la situación creada por el COVID. Nuestro grupo, recogiendo el sentir mayoritario de nuestras comunidades educativas, defiende firmemente la educación como elemento básico, cohesionador, vertebrador de la sociedad y espejo de salud. Por ello, se ha ido confirmando que el proyecto de ley LOMLOE que se nos presentó ya hace unos meses no es el instrumento que necesitamos. En esta tramitación que se ha realizado a lo largo de varias sesiones en comisiones, hemos realizado una firme defensa de las competencias exclusivas en educación que corresponden a las instituciones de Navarra, a las de Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, y en su caso a las del resto de las naciones que convivimos en el Estado. Y este ha sido el espíritu que la mayoría de las enmiendas que presentamos y en la actualidad que mantenemos vivas. No compartimos que el Gobierno estatal fije los aspectos básicos que constituyen las enseñanzas mínimas, aunque se plantee que baje la proporción. Es decir, que el Gobierno marque de manera significativa el conjunto de objetivos, competencias, métodos pedagógicos, criterios de evaluación para nuestros sistemas educativos. No queremos ser meros gestores de lo que se nos permite. Euskal Herria Bildu cree que la ley en la que estamos trabajando está muy alejada de nuestros objetivos. No es el instrumento que se necesita para el cambio. El objetivo que trae la LOMLOE es claro: sustituir la actual ley educativa, la LOMCE, ley injusta, segregadora en cuanto a aspectos socioeconómicos y en algunos casos incluso por sexo, machista, que da oxígeno a la enseñanza privada. Objetivo que la izquierda independentista compartimos, pero no a costa de perder lo que corresponde a nuestros sistemas educativos en nuestros territorios. Hoy seguimos manteniendo vivas aquellas enmiendas referidas al ámbito competencial como eje importante y a la vez mantendremos aquellas que supondrían un enriquecimiento, aportando una visión feminista, coeducadora, diversa, inclusiva y laica. Reconocemos que se han dado pasos, que se ha avanzado en aspectos tanto pedagógicos como competenciales, pero seguimos pensando que esta ley se queda corta en relación a nuestras demandas. Estamos a favor, así lo hemos mostrado con nuestras enmiendas, en concreto con la 147, de un modelo educativo basado en la inmersión lingüística, que eduque en base a las lenguas oficiales de cada territorio, euskera, gallego, catalán, no cooficiales, como se repite continuamente en la ponencia. Abogamos por un proyecto educativo coeducador con pedagogías feministas y esto en nuestras enmiendas se ha concretado. Entendemos que los centros públicos deben desarrollar la coeducación, así como también los concertados que eduquen conjuntamente a niños y a niñas.
Planteamos incompatible con nuestro planteamiento posibilitar la concertación o el convenio con centros que no tengan como principio la coeducación. En coherencia con un Estado no confesional laico, pensamos que se debe garantizar el imprescindible carácter laico que debe revertir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo, es decir, fuera del currículum y del ámbito escolar. Abogamos por un proyecto educativo cohesionador, equitativo, gratuito, universal, que eduque a un alumnado crítico, empoderado y feliz. Siguiendo con esta línea, hemos presentado enmiendas que recogían el principio de inclusión educativa y no segregación de todo el alumnado diverso y tenido en cuenta por su valor dentro de esa gran diversidad. Reconocemos que es necesaria una mayor dotación de recursos para recoger y atender al alumnado con necesidades educativas especiales, desfavorecido socioeconómicamente. Defendemos que la red de centros públicos debe asegurar el derecho a la educación de todo el alumnado, teniendo en el horizonte temporal que los centros privados concertados de manera negociada o voluntaria se deberían integrar en la red de titularidad y gestión pública. El modelo educativo que ponga las necesidades del alumnado y de toda la comunidad educativa en el centro y avanzar en los derechos de los derechos que las naciones tenemos. Es necesario escuchar a toda la comunidad educativa, siendo el alumnado una de las piezas claves de dicho andamiaje. Por ello, nuestras enmiendas también tienen en cuenta al alumnado y como ejemplo está la enmienda 119, que sigue en esta línea. Nos hemos encontrado con dificultades, no lo negamos, y también reconocemos que nos hemos encontrado entre fuerzas políticas diferentes. Ha habido encuentros con algunas fuerzas políticas de izquierda, algunas soberanistas y otras no. Hoy es el día que afirmamos que es necesario dejar atrás una ley retrógrada, una ley como la LOMCE y dar pasos más audaces y atrevidos que los que nos presenta esta ponencia de la LOMLOE. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozueta. Muchas gracias, señora Cepeda. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, a todas y a todos. Bueno, hoy la Ley Wert llega a su fin. Desde que nació la LOMCE hemos deseado su defunción y a ello nos comprometimos y así lo tenemos recogido en nuestro programa electoral, sustituir la LOMCE. La LOMCE fue una ley contestada y no aceptada en el País Vasco y generó muchos inconvenientes que se intentaron esquivar en cierta medida gracias al marco Heziberri, pero no todos los casos ha sido posible y les pongo, por ejemplo, el caso del sistema de becas, algo determinante para nosotros, que sufrió un tremendo varapalo, aspecto que ahora queda resuelto gracias a las enmiendas de nuestro grupo parlamentario. La LOMLOE ni ninguna ley de educación española es nuestra ley. La ley del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Vasco, es la ley de educación vasca que próximamente se aprobará en el Parlamento Vasco. Esta ley, como otras muchas leyes generalistas que se aprueban en estas cámaras, es una ley con vicio de invasión y nuestra tarea ha sido, durante todo el proceso negociador, reivindicar el reconocimiento expreso que es a las comunidades autónomas a quien corresponde desarrollar las competencias en materia educativa y el especial reconocimiento de la singularidad vasca, respeto a la singularidad propia derivada de los derechos históricos de los territorios históricos, como así ha quedado recogido en el texto de esta ley, y procurar que quedara el margen de maniobra máximo para poder definir lo que para nosotros es importante, nuestro propio sistema de educación vasco.
Nuestro grupo parlamentario votó a favor de la LOE y votó en contra de la LOMCE. Por lo tanto, votando a favor de la LOE, lo que hacemos es ser coherentes con las votaciones que en otros momentos hemos realizado. Algunas de las mejoras, brevemente, de la LOMLOE que nos llevan a apoyarlas. En el ámbito competencial, el refuerzo de las lenguas propias en el texto del proyecto. Definición de mínimos del currículum, un 50%. Nunca antes habíamos logrado esto. ¿Es poco? Sí. ¿Queremos más? Sí, pero es un avance y nosotros tenemos que aprovechar todo lo que sea un avance. En el ámbito de la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, becas para compensar desigualdades con admisión expresa de la capacidad de las comunidades autónomas para poder tener nuestro propio sistema de becas, fundamental para poder avanzar en la cohesión social. Se recupera la diversificación curricular. La FP básica conduce al título de ESO y se refuerza una formación profesional que busca la excelencia y que la va a encontrar pegada al terreno productivo, a la empresa. En el ámbito de la evaluación, gracias a nuestras enmiendas, también se ha incorporado la participación de los departamentos y organismos e instituciones de evaluación propia externas. Y nos parece que es un gran avance que también nos ha costado mucho lograrlo. Desde nuestro grupo parlamentario queremos detenernos a hablar de la concertada. El sistema educativo vasco se asienta sobre una base sólida bicefálica, la red de centros públicos y la concertada, que son demandadas por igual por parte de nuestras familias y ante esta certeza la defensa de ambas es clara por parte del PNV. Hemos desarrollado un modelo de éxito, probablemente alejado del modelo que en otros lugares se haya podido desarrollar, un modelo de coexistencia de la red pública con la concertada. Reivindicamos aquí el trabajo que han realizado todas ellas para llegar hasta donde estamos, desarrollando proyectos pedagógicos de excelencia. Las ikastolas, centros concertados, señorías, han sido clave para recuperar y siguen siendo claves para recuperar el euskera en nuestro país. Kristau Eskola y los centros diocesanos han sido claves y siguen siendo claves para poder hacer proyectos interesantes, en muchos casos con alumnado complejo. Les necesitamos y les vamos a seguir teniendo porque el compromiso del Partido Nacionalista Vasco, donde gobernamos, es claro y esta ley nos permite desarrollar esta coexistencia de ambas leyes. Todas ellas merecen tener lugar en nuestro espacio. El papel relevante que tienen se merece su reconocimiento y seguir con ellos. En el texto nosotros hemos presentado una enmienda que ha terminado en una transaccional con Junts per Cat. Agradezco el apoyo que otros grupos parlamentarios han dado a esta enmienda, pero finalmente no ha podido salir. La LOMLOE no es nuestra ley, pero supera los límites de la LOMCE y nos permite desarrollar más, tener un marco más amplio para poder desarrollar nuestro propio sistema educativo vasco, que es nuestro objetivo. Ustedes saben también, como yo, que el equilibrio de fuerzas aquí en Madrid hace muy difícil avanzar, que cada idea, cada palabra, cada avance cuesta mucho, hay que pelear mucho y para nosotros es tarea difícil, pero cuando logramos un avance aprovechamos la oportunidad. Con las dudas lógicas frente a una ley de educación para todo el Estado, este nuevo marco facilita eso que queremos nosotros, que el marco sea más amplio. Nosotros somos conscientes de que tenemos un sistema educativo que es privilegiado, que ya apuesta por la cohesión social, que apuesta por una educación infantil. Tenemos más del 90% de la población de 2 años escolarizada, un modelo inclusivo. Tenemos miles de chavales y chavalas atendidos en nuestra red de centros del sistema educativo. Apostamos por el bilingüismo, apostamos por la digitalización, apostamos por todo eso, por la coeducación, por todo eso que ahora en el texto del proyecto de ley se ha incluido. Por eso hemos votado en contra de que desde Madrid se nos planifique en lo que ya estamos haciendo con éxito. No queremos que se nos planifique porque ya lo estamos haciendo, no porque estemos en contra de eso. Y lo que vamos a hacer es recoger en nuestro propio modelo ley todo esto que les estoy comentando, reforzando, mejorando y reforzando las competencias de nuestro sistema educativo vasco. Sí quisiera decir una cosa a los grupos parlamentarios grandes de este Congreso, ustedes y a ustedes. Ni con polvos, ni con lodos,
se hace ninguna argamasa fuerte para construir nada sólido que tenga futuro. Gracias. Muchas gracias, señora Gorospe. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno. Presidenta, señorías, ministra, adelanto ya que Ciudadanos va a votar no con las dos manos, así, a esta ley. Porque es un barro, porque su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática, porque supone la demolición del sistema educativo, porque comporta una peligrosa bajada de nivel y porque conlleva la coacción de derechos fundamentales de todos los españoles. La LOMLOE es un parcheado de la LOMCE, de la LOE, pero con la técnica del incrustado. Al final ha quedado un pastiche, ya lo podrán leer ustedes. Este Gobierno no ha tenido ni las ganas ni la capacidad de desarrollar una verdadera propuesta educativa. Esta norma ha sido tramitada desde el principio con una arbitrariedad dolosa, y así lo he denunciado desde el primer día, registrando el proyecto hace 2 legislaturas, sin contar con informe del Consejo de Estado. Se ha dictaminado por un consejo escolar y por una conferencia sectorial que no son las actuales. Hay consejeros, como el señor Imbroda, que no ha visto esta ley, no ha trabajado con esta ley. Se ha hecho, además, la tramitación en plena pandemia, cuando todavía no se había resuelto ni siquiera la vuelta al colegio, y así se lo dije a la ministra. Han abierto el plazo de apertura de las enmiendas parciales en plena segunda ola, pero es que además, ya lo han dicho otros portavoces, hemos tenido que trabajar con una presión brutal, a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos, negociando prácticamente 500 enmiendas por semana que no hemos podido debatir, solamente votar. Miren, esto huele a vicio de tramitación. Pero lo más grave es que encima lo han hecho ustedes con la premura, diciendo que tenía mucha prisa porque tenían que quitar una ley que no tenía consenso. Pues miren, esta ley tiene consenso, ha conseguido cabrear a todo el mundo, pero es que lo que no tiene son garantías democráticas. Miren, no pueden haber metido más tropelías en tan poco texto. No se puede meter más tropelías en tan poco texto. Aparte de más ideologizada que la propaganda electoral, la LOMLOE constituye, en primer lugar, ya se lo han dicho aquí, un ataque a la libertad de elección de las familias, un intento de engaño a nuestros socios europeos, la demolición del acuerdo competencial en educación y un mercadeo, pero un mercadeo zafio con los derechos lingüísticos y fundamentales por un puñado de votos. Y voy a ir por partes. La libertad de elección de los padres, de los padres de los centros concertados, pero también de los centros públicos. Porque esta ley atenta contra la libertad de elección de todos. ¿Y por qué? Porque ustedes eliminan el concepto de demanda social y lo sustituyen por el de programación. Una programación modo Podemos, estalinista, donde ustedes deciden a qué colegio tienen que ir nuestros hijos por el lugar donde viven y no por el proyecto educativo que les vaya mejor. Y esto es una verdadera atrocidad. Porque además esto es una canallada para los niños que tienen necesidades de educación específica y necesidades de educación especial. ¿Por qué? Es una canallada, 37.000 de los cuales el 60%, quiero decirlo bien claro, van a educación pública. Van a educación pública. ¿Por qué? Porque ustedes identifican inclusión con escolarización ordinaria. Y sí, la inclusión se puede conseguir en algunos casos en escolarización ordinaria, cuando se ponen muchos recursos que ustedes no ponen en la ley, cuando se ponen muchos recursos. Pero miren, también se puede conseguir la inclusión en la escolarización especial. Porque a ver si se enteran. Hay padres que piden que sus hijos se escolaricen en ordinaria. Tienen todo el apoyo de Ciudadanos, faltaría más. Bien hecho.
Pero es que hay padres que piden, en interés superior del menor, que sus hijos se escolaricen en educación especializada y hacen faltas muchísimas plazas. Y lo cierto es que esta ley, ni para unos ni para otros, pone recursos, ni pone estrategia. Y modificar una ley sin plan y sin dinero es una verdadera temeridad. Calidad y equidad. Ustedes trampean, ya se lo he dicho 1000 veces. Dejan en manos de los centros y de las comunidades educativas las condiciones para que los niños promocionen y titulen. ¿Y por qué? Porque no van a poder cumplir los objetivos que les ha marcado Europa en las recomendaciones de semestre europeo con relación al fracaso y al abandono escolar. Así que, como les han pedido que hagan una reforma estructural por consenso amplio y el consenso solo lo hacen con sus amigos, han decidido ustedes trampear. Y hacer el tema del trampantojo de los suspensos. Miren, han comerciado ustedes también con esta ley. Han comerciado con el nacionalismo. Y prueba de ello es el vaciado de competencias de la alta inspección educativa, que, por ejemplo, ya no se va a poder encargar de velar porque no se nos discrimine por razón de lengua. O el intento de politización de la inspección. Sí, el intento de politización de la inspección, quitando la prueba para el acceso a este cuerpo. Pero el mercadeo más palmario se ve en las enmiendas que ustedes, señores del PSOE, han negociado, no solamente con Esquerra Republicana y con Bildu, para tachar el español como lengua oficial del Estado y para quitarlo como lengua vehicular de la enseñanza, sino también con el PNV, para determinar lo de la lengua propia. Es lengua propia la lengua cooficial y el castellano es lengua impropia, ¿no? Y, por tanto, nosotros no estamos de acuerdo. Ya sabemos que también, y aquí el PP cuando gobernó, tampoco consiguió que se estudiara y que se pudiera estudiar en libertad en castellano en aquellas comunidades donde había lenguas cooficiales. Pero dejar ni siquiera el amparo legal a miles de familias en Cataluña, en Valencia, País Vasco, es realmente un paso que sobrepasa cualquier límite. Los efectos de estos cambios son políticos, pero son también sociales. ¿Por qué? Porque los secesionistas se van a ver reforzados y convierte la educación en una fábrica de votos, en diferido, para sus intereses. Pero es que los constitucionalistas nos sentimos vendidos y nos sentimos segregados en nuestro propio país, en nuestras propias comunidades. Señores del PSOE, nunca más podrán decir que no han tenido alternativas. Todas. Les presentamos una enmienda con 2 opciones. Una de ellas era simplemente que se ajustaran a cumplir, que se comprometieran a cumplir las sentencias judiciales. Y nos han dicho que no. ¿Son ustedes un partido antisistema? ¿Ya? ¿O qué? Hemos también tratado de negociar con el PNV y con Junts per Cat. Nosotros apoyábamos la enmienda que traían para tratar de salvar las barbaridades que hace esta ley y todo el foco estaba en Esquerra Republicana de Cataluña, señor Rufián. Todo el foco. Ustedes tenían la capacidad de decidir entre la libertad y la calidad de educación con su abstención o entre el negoci y el secesionismo. Y ustedes han decidido el negoci y el secesionismo. Tenemos muy pocas esperanzas de que esto se pueda arreglar, pero nosotros anunciamos ya que vamos a votar no y que si esta ley sale adelante, inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional a denunciar todos estos atropellos, iremos también a la Comisión Europea, como estamos mandando preguntas ya, para que sepan lo que está pasando en este país junto con otras cuestiones, señora con el Martín, tema de la ley tiene que de terminar, educación, por favor. que es una verdadera barbaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
Gracias, señora presidenta. Estamos de acuerdo, evidentemente, en la necesidad de dejar atrás y de dejar sin efecto la LOMCE. Sin embargo, el Gobierno ha quedado muy por detrás de las expectativas de las comunidades educativas y de la sociedad. Partimos de reconocer lo obvio, que en relación con la LOMCE hay avances importantes en esta ley, pero en todo caso, a nuestro juicio, insuficientes como para dar un aprobado. El BNG presentó más de 100 enmiendas que no fueron tomadas en consideración, con excepción de 3 transaccionales. Enmiendas encaminadas a reforzar realmente la enseñanza pública, porque apostamos por un ensino público galego e de calidade, a reducir el peso de los conciertos, a fijar su carácter subsidiario y reducir su duración, a establecer claramente la no segregación por sexo o a impedir concertar enseñanzas no obligatorias. Defendemos una enseñanza laica en la que la religión confesional no tiene cabida dentro de las aulas. Volver a la situación pre-11 no nos parece suficiente. El concordato con el Vaticano es preconstitucional, por lo que hay que derogarlo. Defendemos reforzar el ámbito competencial de las comunidades autónomas para asumir realmente la configuración plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado, porque nosotros concebíamos esta ley como una ley de bases que no limite las competencias de Galicia para definir su propio sistema educativo. Garantizar la financiación, reducir ratios, gratuidad de los servicios complementarios, elección democrática de las direcciones, decisión, a pesar de falsas polémicas, a la hora de avanzar en la normalización lingüística, mejorar las condiciones del personal docente, en fin, son muchos los aspectos en que la reforma queda corta. Vamos, lógicamente, a facilitar su aprobación, nos vamos a oponer porque queremos dejar atrás la LOMCE, pero, como decía, no podemos aprobarla, por lo que nos abstendremos. Gracias. Muchas gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. Buenos días, señorías. Empezaré por recordar que lo que realmente destroza la educación en nuestro país es, por ejemplo, el despido fulminante de 1.000 profesores y de 500 educadores en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan o apoyan. Pero en este país, cada vez que debatimos sobre educación, acabamos hablando de la religión y de la lengua, y todo acaba en el Constitucional. A pesar de que todos aquí sabemos que el problema de nuestro sistema educativo ni es la religión ni es la lengua. El conflicto de la lengua lo introdujo la ley Wert con la LOMCE. Los problemas reales, de los que no hablamos, o por lo menos hasta ahora no he escuchado, son los recortes y la falta de financiación, especialmente en la escuela pública. Es el fracaso escolar y la falta de recursos para combatirlo. Es la desigualdad y la segregación. El problema de la situación de precariedad del profesorado, especialmente en la escuela pública, sin apoyos para cubrir todas las necesidades de los alumnos y alumnas. Y si este sistema que ustedes tanto defienden funciona, ¿por qué aquí nadie todavía ha sido capaz de explicar por qué con las mismas capacidades los alumnos de familias con menos capacidad económica repiten 4 veces más de los de mayor capacidad económica? ¿Y por qué la no obtención de la ESO afecta fundamentalmente a las familias con menor, a los alumnos y alumnas y familias con menor capacidad económica? Y si no hablamos de eso y no explicamos eso, es muy complicado. Nosotros hemos trabajado en esta dirección, porque solo con una buena financiación podremos bajar los ratios. Solo con una educación infantil gratuita y universal la haremos accesible a todas las familias y empezaremos a cerrar la brecha desde edades tempranas. Porque solo si los conciertos son
proyectos específicamente educativos y sin ánimo de lucro, se podrá evitar que la educación, como ya lo es la sanidad, se convierta en un negocio. Hemos introducido mejoras tanto en formación profesional como en formación ambiental que permita comprender desde la escuela la necesidad de cuidar el planeta y preservar el futuro. Seguiremos trabajando en algunas reivindicaciones a lo largo de la ley, porque hay que garantizar, señora Sabanés, tendría que terminar, Presidenta, algo tan revolucionario como el cumplimiento de la ley con respecto a la admisión de alumnos y el control sobre la cuota, el cobro de cuotas en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y para eso pedimos que sean públicas. Y apoyamos la reivindicación de incluir la ética como materia. Señora Sabanés, tiene que terminar. Muchas gracias. Vamos a apoyar la ley. Por el Grupo Parlamentario Plural, en último lugar, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí. Gracias, presidenta. Buen día. Señorías, antes de nada, decirles que esta no es la ley que nosotros hubiésemos dibujado, nos hubiésemos imaginado. Pero como intuyo que el tono de las intervenciones a partir de esta van a subir, sí que quería agradecer el buen tono que nos hemos encontrado, sobre todo en el Grupo Socialista, a la hora de negociar y de hablar, y que a pesar de no haber llegado al acuerdo, a pesar de no haber llegado a la ley que nosotros queríamos, siempre hemos encontrado esa predisposición. Lo digo porque, como imagino que el tono va a subir, creo que también está bien reivindicar esta idea. Señorías, nosotros nos aproximamos a esta reforma educativa a partir de dos conceptos. En primer lugar, la derogación de la LOMCE. Lo llevábamos en nuestro programa electoral, nos comprometimos a eso cuando se aprobó la ley y ese era uno de nuestros pilares, una de nuestras líneas de trabajo. La segunda era la defensa de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, aprobada en el año 2009 con un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara catalana, excepto el Partido Popular, que lo recurrió en el Tribunal Constitucional, un montón de artículos, menos los artículos que tienen relación con la lengua, asumiendo, por lo tanto, que no era ningún problema la cuestión lingüística en 2009, que ahora, de repente, se ha convertido en un grave problema. Y defendíamos la LEC porque tiene dos pilares que son fundamentales. La defensa de un modelo de escuelas público, pero también de escuelas que, sin ser públicas, están sostenidas por fondos públicos, las escuelas concertadas, que a nuestro juicio enriquecen, mejoran y dan más pluralidad y más libertad al sistema educativo. Y, en segundo lugar, por una cuestión de lengua. Creemos que la inmersión lingüística es una metodología educativa, pedagógica, que garantiza el pleno dominio de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Respecto a la concertada, yo creo que una cierta obsesión de una parte considerable de la izquierda de este país a que todo sea tremendamente público, dándole más importancia a que las cosas sean públicas, a no que el servicio sea de calidad, nos ha llevado a tener una ley que no garantiza una riqueza, una pluralidad en un ecosistema educativo que, en nuestro juicio, debe serlo. Y respecto a la lengua, señor Sayas, señor Mazón, señora Martín, yo les quiero tranquilizar porque es que si es verdad que el texto elimina el concepto lengua vehicular cuando se refiere al castellano, les garantiza que los alumnos tienen derecho a recibir enseñanzas en castellano. Y dígame usted, señora Martín, si recibir enseñanzas en castellano no es tener al castellano como lengua vehicular.
Y le doy una tranquilidad más. Le digo que quien debe garantizar ese derecho, según el redactado que se va a votar esta mañana, son las administraciones educativas las que deben garantizar ese derecho. No las autonómicas, no, las educativas. Y como usted sabe perfectamente, el artículo 2, que sigue vigente hoy y que va a seguir siendo vigente mañana, define como administraciones educativas, y se lo cito textualmente, los órganos de la Administración General del Estado, o sea, el Ministerio, y de las comunidades autónomas. Con lo cual pueden estar muy tranquilos, señorías, porque será el Ministerio quien debe garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lo que es lo mismo que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña cuando así lo deseen los padres y las madres de los alumnos. Con lo cual pueden estar ustedes muy tranquilos en lo que a la lengua se refiere. Preocúpense a lo que a la concertada se refiere, que ciertamente es preocupante, pero porque a la lengua se refiere pueden estar muy tranquilos, puesto que este artículo es interpretable y los que defendemos la inmersión sabemos que en términos de lengua cualquier interpretación se nos puede girar a la contra. Señorías, hoy un bando de esta Cámara va a celebrar con mucha euforia una ley que se sienten seguramente muy suya. Y yo creo que esto es un fracaso un poco de todos, no solo de este bando, sino un poco de todos. Porque lo interesante no es que se apruebe una ley educativa que sea muy de un bando, sino que creo que lo interesante y el reto que teníamos todos por delante era que se aprobase una ley que fuese un poco de todos. Esa era la mejor garantía en que dentro de 2 años no tengamos que cambiar esta ley educativa cuando las mayorías parlamentarias sean otras. Creo que las víctimas son los alumnos, son los docentes, son las familias y es en definitiva todo el sistema educativo. Con lo cual creo que no podemos sentirnos especialmente satisfechos de lo que vamos a hacer esta mañana aquí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bassa Coll. Gracias, presidenta. ¿Esta ley es nuestra ley? No. ¿Esta ley es mejor que lo que había? Sí. Como pedagoga, estoy orgullosa de esta ley de educación. Como independentista, no tanto. Pero como profesora, como independentista y como demócrata, me alegra derogar una LOMCE que pretendía españolizar a los niños catalanes y se basa en una concepción franquista de la educación. Miren ustedes, he trabajado en primaria, en secundaria, en escuela de adultos, en gestión directiva, en proyectos de inclusión, en barrios de población muy vulnerable y desde mi experiencia considero, sinceramente, que esta ley permite avances pedagógicos y educativos muy importantes. Ahora bien, como profesora orgullosa de la escuela catalana, lamento que esta ley no permita desarrollar con plenitud la innovación pedagógica que pretendemos, porque Madrid mantiene aún importantes competencias como la fiscalizadora alta inspección. Y eso será así hasta que no seamos independientes. La mejor garantía para la escuela catalana es la República Catalana. A pesar de todo, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. Y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía i en la LEC. I el nostre és molt clar, el català és la llengua vehicular a l'ensenyament. Compañeros de Junts per Cat y compañeros de la CUP, si continúan teniendo dudas al respecto del blindaje de la inversión, vean la indignación de lo que dice toda la derecha española. La llaman canallada. Señor Sergi, cuando habla usted de tema administraciones educativas, si lo quiere cambiar, lo tendrá que cambiar más de 200 o 300 veces. En toda la ley sale.
Señores de Ciudadanos, que nacieron para combatir la inmersión lingüística, si quieren acabar con ella, presenten en el Parlament de Cataluña una propuesta de reforma del Estatut. Pero es vergonzoso pretender imponer a Cataluña desde Madrid aquello que no queremos en Cataluña. En el País Valencià ha habido miles de familias que no han podido escolarizar a sus hijos en catalán y no les ha importado lo más mínimo, mientras se ofendían enormemente porque una docena de padres en Cataluña no podían hacerlo en castellano. ¿No les preocupa que en el País Valencià o en Euskal Herria hay alumnos que no tengan tan buen dominio del valencià o del euskera como del castellano? Porque no les importa las lenguas, sino el castellano. Porque no pretenden que los niños sepan hablar castellano, esto ya lo saben todos, sino que el castellano sea, desde una óptica supremacista, la lengua de comunicación de la enseñanza y en toda la sociedad catalana. Queramos o no las catalanas y catalanes, y aunque esto suponga la minorización y extinción de la lengua catalana. Porque, como se ha demostrado en Cataluña, la inmersión lingüística, además de ser un factor de inclusión social, garantiza la expresión normal del catalán y castellano de todos, mientras que en el País Valencià, sin inmersión, solo se garantiza el castellano. Es decir, la inmersión lingüística es la única que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas. Quienes se oponen a ella son los de en España, en español, porque ¿qué les importará en Burgos o en Sevilla en qué lengua son las clases en Empordà o en Eivissa? ¿En qué les molesta que las hagamos en catalán? Desde una óptica colonizadora, lo que pretenden es castellanizar els països catalans para negar nuestra identidad como pueblo. Es lo que pretendía ver cuando defendía españolizar a los niños catalanes, es decir, castellanizarlos, porque España solo la conciben en castellano. En esta ley también se comienza a superar la herencia de la Escuela Nacional Católica, aunque los vigentes acuerdos del régimen del 78 con el Vaticano no permiten excluir la religión de la escuela. Con nuestras enmiendas hemos conseguido que en lugar de la enseñanza dogmática de una religión se imparta la asignatura de cultura religiosa. Es que en realidad es una falta de respeto a la fe que la religión se considere una asignatura con pruebas y prácticas escolares que se aprueba o se suspende. La enseñanza de la fe debe pasar del aula al templo y los creyentes que lo critican deberían considerar que es una gran oportunidad para acercar a la juventud y a las familias creyentes a sus iglesias. Hemos conseguido que la segregación por sexos no sea subvencionada con dinero público. Gran avance, aunque no suficiente. De la misma manera que no permitiríamos segregar por razón de nacimiento o color de piel, tampoco nos podemos permitir segregar por sexo. Asimismo, en la ley hemos incorporado la educación afectivo-sexual, que es importantísima en términos de salud, de desarrollo de la personalidad, de igualdad hombre-mujer, de orientación sexual y de identidad de género y, por supuesto, en términos de felicidad. También se incorporan valores y enseñanzas en empatía a los animales, en democracia, en justicia o resolución pacífica de los conflictos. Y créanme que en Cataluña sabemos de la importancia de educar en estos valores. Por ello, en contraposición a una ley centralista, vertical, retrógrada, de exámenes y reválidas y que precarizaba al profesorado, esa ley tiene importantes avances muy defendidos por Esquerra Republicana de Cataluña, como la enseñanza por ámbitos, el desarrollo competencial del currículum, el mantenimiento de los institutos de escuela, la mayor autonomía de los centros, la potenciación del liderazgo de inspección, la mejora de las condiciones del profesorado, etcétera, etcétera. Por todo ello, y aunque no sea nuestra ley ideal, es un deber moral desactivar la ley Wert y permitir más herramientas para el desarrollo de la escuela catalana. En cualquier caso, dejen de politizar la enseñanza y preocúpense de garantizar la formación y los recursos, como si fueran conscientes de la responsabilidad de formar a las generaciones futuras y creyeran
que es en la escuela donde nace el progreso y el devenir del futuro. Y por todo ello, quiero reconocer la labor pedagógica y educativa de todas las y los profesionales de la Escola Catalana y, en particular, la de quienes han sido señalados y perseguidos por la maquinaria represiva española, por ejercer su derecho a la libertad de cátedra y su vocación de formar ciudadanos y ciudadanas críticos y libres. Muchas gracias. Gracias, señora Bassa. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra en primer lugar el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta. Hoy ponemos punto y final a la contrarreforma educativa del Partido Popular, a la LOMCE y a su modelo elitista, segregador y retrógrado. Por eso quiero comenzar esta intervención recordando y dando las gracias a la comunidad educativa, a las mareas verdes, por su lucha durante años para derogar la LOMCE y recuperar una educación pública y de calidad. La LOMLOE, que hoy votamos, llegó a este Congreso como la ley de educación de un ejecutivo monocolor y va a salir como la ley educativa de un gobierno de coalición. Desde Unidas Podemos hemos introducido enmiendas muy importantes para blindar la educación pública, para impulsar la etapa educativa 0-3 y para corregir la segregación social del alumnado. Son medidas que no estaban en el texto original y que vienen a reforzar y ampliar el derecho a la educación. Quizá por esto, estos días estamos viendo a las tres derechas muy cabreadas con esta ley educativa. Pero en lugar de criticar las medidas concretas de la LOMLOE o, en todo caso, contraponer las supuestas bondades de su modelo de colegio de pago y reválidas, ustedes se han lanzado a una campaña de desinformación y bulos y están diciendo auténticas barbaridades. Que si va a desaparecer el castellano de los colegios catalanes, que si van a cerrar los centros de educación especial y no sé cuántas mentiras más. Miren, señorías, esta ley apuesta sin ambajes por la educación pública como eje vertebral del sistema educativo. Y lo hace porque es la escuela pública la que garantiza, en última instancia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Ustedes, señorías de las tres derechas, pueden seguir con el discurso victimista, con el discurso de la libertad de elección de las familias, pero es un discurso falaz. Y digo falaz porque ustedes no defienden la libertad de elección de las familias, por ejemplo, a elegir una educación pública de calidad. Por eso, en la anterior crisis machacaron a la escuela pública y no defienden tampoco la libertad de las familias con menos recursos a las que se les exige pagar cuotas ilegales o que se ven excluidas de determinados centros. No, lo que ustedes defienden no se llama libertad, se llama simple y llanamente privilegio. Y miren, seguramente a esta ley de educación le falten cosas. Desde el Grupo Confederal, de hecho, hemos mantenido 3 enmiendas que nos parecen importantes. Una primera enmienda para bajar la ratio de alumnos por aula y garantizar así una atención más personalizada. Una segunda enmienda para sacar la religión fuera del horario escolar, como hacen, por ejemplo, países vecinos como Francia, y avanzar hacia una educación laica. Y una tercera enmienda para recuperar la asignatura de ética en cuarto de la ESO. Estamos, además, en el Día Mundial de la Filosofía y estaría bien ratificar el compromiso que adoptamos todos los partidos. En cualquier caso, estamos ante una ley que avanza para defender, para blindar la educación pública. Por eso, con la aprobación de la LOMLOE, creo que seguramente sea un mal día para los que entendieron siempre la educación como un privilegio o como una distinción de clase, pero creo que tenemos motivos para felicitarnos los que siempre supimos que la educación es, ante todo, un derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Mena Arca. Gracias, presidenta, y buenos días a todos y a todas. Créanme si les digo que hoy es uno de esos días en los que vale la pena ser diputado de esta Cámara. Hoy por fin derogamos la LOMCE, hoy por fin blindamos la inversión lingüística y hoy por fin tenemos una ley educativa que apuesta por la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo. Señorías de la derecha, ustedes han intentado boicotear esta ley por tierra, mar y aire, acusándonos de priorizar la escuela pública y de romper España en esa extraña concepción que tienen ustedes de España, que vendría a ser algo así como un jarrón chino en una fiesta infantil. Su actitud me lleva a una reflexión. Imagínense ustedes que la vacuna contra las futuras pandemias como la COVID estuviese en la cabeza de una niña del barrio de la Mina de Barcelona o del barrio de Los Pajaritos de Sevilla. ¿Saben qué pasaría con su modelo de recortes y de escuela elitista? Pues lo más probable es que España se quedara sin vacuna porque los colegios del barrio de la Mina y de Los Pajaritos estarían en peores condiciones que un colegio del barrio de Salamanca. Y ese es el modelo que quieren imponer las derechas. Miren, cuando yo era profesor en el Instituto Ferran Casablancas y en muchas otras escuelas de entornos vulnerables, aprendí una cosa muy importante sobre el patriotismo. Aprendí lo que es el patriotismo del maestro, aquel que cree en las posibilidades de cada niño y de cada niña del país, sea del barrio que sea y venga de la familia que venga. Del mismo modo en que los maestros creemos en las posibilidades de cada niño y de cada niña de nuestras aulas. Por eso hemos trabajado para blindar la educación pública en esta ley, porque creemos firmemente que no hay libertad ni futuro sin igualdad de oportunidades. Hoy podría estar perfectamente en esta tribuna cualquiera de mis compañeras que llevan 7 años luchando contra la ley Wert, cualquier alumno que no ha podido ir a la universidad por culpa de un ministro que llamaba eficiencia a lo que eran recortes ideológicos, cualquier orientador o psicopedagogo que fue despreciado durante los gobiernos del Partido Popular. Esta ley es para todos ellos, porque saben mejor que muchos de los que estamos aquí por qué es tan importante enterrar la LOMCE. Señora ministra, quiero poner en valor todo el trabajo que hemos conseguido en esta ley y, en concreto, 5 cuestiones. La educación inclusiva, que, por supuesto, garantiza también la educación especial, la prohibición de cesión de suelo público a escuelas privadas, el plan de garantía de acceso a la educación infantil 03, el fin de los conciertos sexistas y, por supuesto, la protección de la inmersión lingüística en Cataluña como modelo de igualdad de oportunidades y la convivencia entre dos lenguas que queremos que puedan mirarse con respeto de igual a igual. Y acabo, presidenta, no quiero ser complaciente, porque para eso ya está la derecha quejica, y nosotros lo que queremos es seguir avanzando y hacer avanzar a este país. Reconozcamos, señora ministra, que hay cosas que se han quedado en el tintero en esta ley. La ética, la rebaja de las ratios, no abrir los conciertos a las etapas no obligatorias, acabar con la religión dentro de las escuelas o la elección democrática de las direcciones de los centros son asignaturas todavía pendientes. En nombre de mi grupo, quiero decirle al conjunto de la comunidad educativa que gracias por todo el esfuerzo que han hecho para llegar hoy aquí a derogar la LOMCE. Estamos al lado vuestro. Igual que dijimos que derogaríamos la LOMCE y hoy lo estamos cumpliendo, les digo que nuestro compromiso no acaba aquí y que seguiremos en
empujando, porque no hay arzobispo, señorito o lobby de escuela elitista que pueda amedrentar la seguridad que tenemos en el potencial de cada niño y de cada niña de este país. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Robles López. Señora Presidenta, señorías, cuando yo comenzaba a trabajar a principios de los 90 se aprobó la LOGSE, que dio impulso a una nueva pedagogía orientada a convertir la enseñanza en un trámite en donde el esfuerzo, la constancia y la disciplina dejaban paso a un sistema asistencial donde los conocimientos eran lo de menos y el adoctrinamiento ideológico, lo lúdico y la vacuidad procedimental lo de más. 30 años después hemos llegado a la culminación de esta degeneración. La LOMLOE, aprobada con prisas, sin haber escuchado en comisión o en ponencia a nadie, de espaldas a sindicatos o asociaciones profesionales, es una ley que certifica el final del papel de ascensor social de la enseñanza, ejecutado por los verdaderos enemigos de las clases sociales más desfavorecidas, que son ustedes, los señores del PSOE y los señores de Unidas Podemos, porque condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame que cercenará toda posibilidad de promoción social. Y además son enemigos de las regiones más leales de nuestra maltrecha España. ¿Pueden explicar aquí en nombre de qué equidad la inversión de un alumno vasco es un 60% superior al del resto de España? Menuda invasión. Dan ganas de que te invadan a ti. 60% superior, y un profesor vasco cobra 11.000 euros más que un profesor del resto de provincias. ¿Dónde está la equidad? ¿Me lo quieren contar? ¿Pueden explicar en qué teoría psicopedagógica pueden justificar ustedes que existan 17 currículos distintos? Y, sobre todo, ¿pueden explicar a los trabajadores catalanes, no los de Burgos, a los catalanes, a las familias más humildes de Cataluña, que tienen como lengua materna el español, en virtud de qué teoría pedagógica se les obliga a la inmersión lingüística en catalán? Porque seamos claros, no se trata solo de garantizar el conocimiento del español, como dice el artículo 3, y las lenguas cooficiales, sino de establecer cuál es la lengua vehicular, en qué lenguas se imparten las enseñanzas. Los mismos que en los años 80, para justificar la presencia del catalán en las aulas, presentaban informes pedagógicos en donde se ponderaba la necesidad de escolarizar a los niños en su lengua materna, ahora meten esos informes en el cajón porque se trata de la lengua española. Y los meten y ocultan porque ustedes, señores separatistas, no tienen más interés en la educación que el convertirla en una fábrica de independentistas, en un instrumento para la secesión. Por eso incluyen mentiras sobre la historia de España, limitan lingüísticamente la movilidad del profesorado, persiguen a los maestros y profesores que no comulgan con su credo hasta expulsarlos del sistema y controlan a la inspección para que calle el atropello sistemático, el incumplimiento contumaz de la ley practicado en los centros educativos. Y ahora, no contentos con que en la práctica el español haya sido erradicado de la enseñanza mientras los gobiernos de PP y PSOE miraban para otro lado, pretenden que esta realidad vergonzosa adquiera certificado de legalidad, eliminando la condición de lengua vehicular del español. Y al tiempo, el Gobierno de Sánchez y sus socios bolivarianos siguen su empeño de utilizar la educación para la difusión de su ideología, impidiendo que alguien pueda escapar a este adoctrinamiento. En su afán tiránico se saltan la Constitución, proponen cerrar los centros de educación infantil y especial, se dan un plazo temporal para asfixiarlos lentamente y en contra de las voces de los padres, a quienes pretenden acallar, incluyendo en el apartado 2 del artículo 74 la ilegalidad de impedirles ejercer sus derechos cuando el dictamen de escolarización no coincida con el suyo, negándoles la posibilidad de reclamación administrativa, y también pretenden hacer lo mismo con la escuela concertada. Esta lamentable ley, la más sectaria y a la larga la más peligrosa para nuestra nación, consagra todos los dogmas de la ideología progre,
Meten ustedes hasta en primaria esas absurdas teorías del género que, de espaldas a la biología, a la antropología y al sentido común más elemental, afirman que la autopercepción determina el género y la ulterior consideración del individuo como hombre y mujer. Y luego los terraplanistas somos nosotros, no te fastidia. Incluyen no una verdadera educación sexual, centrada en la explicación objetiva por parte de profesionales acreditados de cómo prevenir enfermedades de transmisión o cómo tener una conducta responsable, sino una exaltación confusa de la libertad sexual como si ésta fuese una especie de termostato de la felicidad, sin atender a las opiniones paternas y muchas veces otorgando estas lecciones a personal no docente de colectivos subvencionados afines a su ideología, de quienes ignoramos la titulación, los méritos y a quien ni siquiera se les exige el preceptivo certificado de penales obligatorio para maestros y profesores. Curiosa paradoja esta de que quienes han instaurado una forma puritana y grotesca de censura en donde la imagen de una azafata con falda corta debe ser retirada por atentar contra la dignidad de la mujer, jaleen en las escuelas una sexualidad irresponsable y pretendan arrebatar la inocencia de nuestros hijos. A ustedes no les interesa la formación intelectual ni la formación moral. No les interesa la preservación de la unidad nacional ni la promoción de los más desfavorecidos. Ustedes quieren un pueblo adormecido y domesticado. Por mucho que mencionen el espíritu crítico, esta fórmula no es más que un flatus vocis, una mera apariencia. Ustedes quieren activistas, no ciudadanos, porque para ser crítico hay que tener criterio y para tener criterio hay que tener conocimientos. Y eso es lo que ustedes quieren erradicar al eliminar todo estímulo para el estudiante con su aprobado general y su promoción automática. Ustedes, señores de la izquierda caviar, enviarán a sus hijos a buenos colegios y exigentes colegios privados, mientras que al pueblo español lo mantendrán esclavo de sus pasiones y conformista con las migajas que en forma de renta mínima y educación asistencial ustedes le ofrecen. Como los oligarcas separatistas catalanes que envían a sus hijos a colegios extranjeros de pago mientras obligan a los catalanes a la inmersión lingüística y a una pobre enseñanza orientada a formar una legión de independentistas a su servicio. Ni matemáticas, ni latín, ni griego, pero mucho adoctrinamiento. Se niegan a adaptar los currículos para aquellos alumnos con altas capacidades, desatendiendo la atención a la diversidad, que al parecer solo sirve para adaptar estos currículos a la baja. Ustedes son contrarios a toda manifestación de excelencia y de inteligencia, y no nos extraña, porque la inteligencia siempre está en contra de la tiranía. Nosotros estaremos al lado de las escuelas infantiles, al lado de los centros de educación especial, de la escuela concertada, de las asociaciones de matemáticos y de profesores de cultura clásica, de música y de las familias en general. Ustedes, señores del Gobierno de la izquierda caviar y fundamentalista, podrán insultar a mi partido, podrán tergiversar y mentir, podrán intentar ilegalizarnos, pero no podrán acallar nunca la voz de casi 4 millones de personas y muchos más que vendrán desde sus filas en cuanto comprendan la naturaleza de la traición que están cometiendo, comprometidos con su nación y por lo mismo con una verdadera educación nacional que ponga a todos los alumnos españoles en pie de igualdad, estudiando lo mismo en los 3 modelos y en la misma proporción, y cada uno según sus méritos y capacidades. Ustedes han abandonado al pueblo español y se han puesto al servicio de las oligarquías separatistas y globalistas, pero en Vox albergamos la esperanza de que este pueblo, tantas veces indómito, se rebelará contra el triste destino que ustedes nos deparan. Muchas gracias. Gracias, señor Robles. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moneo Díez.
Gracias, señora presidenta, señorías, señora ministra. Señalaba Aristóteles que la idea de libertad está ligada a la misma esencia del ser humano. No será, por lo tanto, esta intervención quien contradiga las palabras de probablemente el más influyente pensador del mundo occidental. Por y en defensa de la libertad, los ciudadanos han trabajado, han peleado y han combatido. No se puede entender la historia de Occidente, lo mismo que no se puede entender la historia del constitucionalismo español sin tener presente la libertad en toda su amplitud. Es por ello que resulta difícil de entender, si no imposible, que a punto de encauzar el final del primer cuarto del siglo XXI tengamos que subir a esta tribuna a defender la libertad, a defender nuestra libertad. Porque el dictamen que hoy sometemos a debate trasciende al debate puramente educativo. Estamos ante un proyecto muy superior, de extraordinaria magnitud, profundamente ideologizado y además que comienza por lo más básico, asfixiar a aquel que no se somete al pensamiento único, que continúa diluyendo la responsabilidad individual de la persona en beneficio de la colectividad, que suprime la cultura del esfuerzo, la búsqueda de la calidad, de la excelencia, el espíritu de superación y la resiliencia, que despoja de toda autoridad al profesorado. Un proyecto que liquida la vertebración del sistema, la igualdad de oportunidades en beneficio de un falso igualitarismo que no es sino la antesala de la mediocridad. Un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, imponiendo un monopolio estatal docente, ese que el profesor Tomás y Valiente, ¿le suena, señorías?, combatió desde su voto particular a la LOEFE, la primera ley educativa de la democracia. Un proyecto que ignora la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Cuántas sentencias quieren que les mencione, señorías? 2006, 2008, 2010, 2017, 2018, para decirle que no existe tal monopolio, que lo que recoge nuestra Carta Magna es un pluralismo educativo institucionalizado, que el derecho a la educación se puede lograr a través de la red pública, a través de la red concertada, que son redes complementarias, porque la subsidiariedad, por mucho que les pese, es totalmente contraria al espíritu de la Constitución. Un proyecto que no reconoce al castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo. La lengua, señorías, en la que Cervantes escribió el Quijote, la lengua en la que 6 ilustres españoles lograron el máximo galardón que se puede conceder a un escritor, el Nobel, desde Echegaray a Vargas Llosa. Espero, señorías, señora ministra, que ustedes hayan leído la prensa de hoy, donde varios exdirectores del Instituto Cervantes califican este hecho de canallada, de genocidio lingüístico. Un proyecto en el que desde la primera línea de su redacción han ido a un ánimo de confrontación, de ruptura, ignorando que en esta Cámara hace 2 años nos sentamos las diferentes fuerzas políticas para dar cumplimiento a lo que nos demandaba la sociedad, un gran pacto. Miren, la propia Comisión Europea reconoce que el éxito de una reforma dependerá de que se invierta el tiempo necesario en la construcción del consenso político y social, amplio y duradero. Pues bien, según esto, señorías, señora ministra, esta ley, antes de estar aprobada, es una ley fallida. Sí, señorías, esta no es una ley inocua, esta es una ley de ruptura. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial, en definitiva, la ruptura de la Constitución. Y esto, señorías, lo han impulsado ustedes, señores del Grupo Socialista, uno de los partidos que ha formado parte importante de la historia de este país. Ustedes, señores del Grupo Socialista, han perdido su condición de partido de Estado. Han renunciado a su herencia como partido de gobierno. Han traicionado los más elementales principios en los que se ha sentado su legado. ¿Y todo por qué? Por mantenerse en el poder. Por eso no nos hablen de educación, porque su proyecto es todo menos un proyecto educativo. A veces me pregunto si han tenido ocasión de hablar con aquellos que históricamente les han votado, si les han explicado que 40 años después del abrazo que se dieron nuestros mayores, ustedes han roto ese consenso constitucional, que nos dirigen hacia una España confederal, señora ministra, y han dado el primer paso tramitando esta ley. Históricamente, los movimientos totalitarios siempre han intentado controlar la educación, siempre. Sus compañeros en el Consejo de Ministros lo saben bien, y mientras ustedes se abrasan, ellos sortean las cenizas porque poco a poco van logrando su objetivo. Con su ayuda, señorías, con su inestimable ayuda. Por eso la tarea que nos obliga en este momento tiene una dimensión histórica.
Desde aquí les digo que nosotros, que somos un partido de Estado y un partido de Gobierno, vamos a utilizar los instrumentos a nuestro alcance, todos, para frenar su deriva autoritaria. Que impulsaremos, en el ámbito de nuestras competencias, un modelo educativo vertebrado y vertebrador que garantice la igualdad de oportunidades a alumnos, familias y profesores, que haga de estos últimos, de los profesores, la clave de bóveda sobre la que sentar las profundas transformaciones que requiere nuestro sistema educativo. Somos, por cierto, señorías, el único grupo de esta Cámara que ha puesto encima de la mesa un cambio en el modelo de selección, acceso, formación permanente y carrera profesional del profesorado, frente a ustedes, que han roto los cuerpos nacionales del profesorado, señora ministra. Un modelo que sitúe la inspección educativa en la cúspide de la pirámide profesional del docente, huyendo de ese proyecto de comisarios políticos que ustedes pretenden colocar en los centros. Iniciaremos una cruzada para lograr que los profesores no huyan de la enseñanza pública, porque eso es lo que va a ocurrir, señorías, porque ustedes, que se arrogan el título de defensores de la enseñanza pública, se han convertido en sus peores enemigos. Vamos a defender sin descanso las libertades educativas frente a ustedes, que han puesto precio a la libertad. La libertad de las familias que optan por la educación pública, las que optan por la educación concertada, la diferenciada, la especial. Supriman la disposición adicional cuarta, señora ministra, solo así les creeremos. Y lo vamos a hacer porque todas están en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España, hasta 6. Porque defender la libertad es garantizar la calidad, y garantizar la calidad es, sobre todo, proteger al más débil. Señorías, cuando el mundo se enfrenta a profundos retos y demanda profundas transformaciones en sus políticas, vamos a hacer de la formación humanística y la adquisición de competencias digitales los puntos en los que impulsar los conocimientos y competencias del siglo XXI. Reforzaremos aquellos elementos de calidad y equidad que se han empeñado en destruir: la evaluación, la transparencia, la autonomía de los centros, el refuerzo de la función directiva, precisamente para ayudar e impulsar a quien más lo necesita. Voy finalizando, señora presidenta. Señoría, todos somos diferentes, maravillosamente diferentes, y por ello un sistema debe dar a cada alumno lo que necesita, no a todos lo mismo, empezando por la escolarización temprana y acabando por la adaptación de la formación profesional dual a nuestro modelo productivo. Señorías, finalizo como empecé. El fin de la vida política es hacer ciudadanos buenos y capaces de acciones nobles. Ética a Nicómaco. Seguramente esto no es lo que pretende esta ley, pero sí lo que esperan de nosotros millones de españoles. A ellos, señoría, nosotros nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moneo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo. Buenos días, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Señorías, les he escuchado a todos muy atentamente, pero lamentablemente me temo que algunos de ustedes no han escuchado absolutamente nada sobre las necesidades de educación de este país. Han estado más interesados en la confrontación ideológica y en difundir mentiras que en hablar de educación. Tristemente han demostrado que carecen de visión de Estado en la educación y que no tienen el más mínimo pudor en difundir, en divulgar mentiras, bulos, fakes que generan malestar y desconfianza en el sistema educativo, pero también en los principios de nuestro sistema democrático. Y miren, señorías, eso es una absoluta irresponsabilidad y nos hace mucho más fuertes en la defensa de una educación crítica y democrática. Son tantas las mentiras, y las falsedades que han venido difundiendo en estos últimos tiempos, que solo me voy a ceñir en algunas de ellas. Empezaré por su preferida, la de que acabamos con el castellano. Un relato ficticio cuyo único objetivo es generar enfrentamiento y odio. Algo que rechazamos frontalmente en esta ley. Para nosotros las lenguas son motivo de unión, son motivo de orgullo.
para ustedes de división, obviando los derechos lingüísticos de más del 40% de los ciudadanos españoles. Óigalo claro, el castellano está triplemente garantizado. ¿Cómo pueden cuestionar que el artículo, la disposición adicional 38, es inconstitucional cuando se basa y cita literalmente la Constitución española? ¿Cómo pueden generar esa mentira y esa suspicacia ante los derechos lingüísticos de todos los españoles? En segundo lugar, la educación especial. Se lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La educación especial, los centros de educación especial no se van a cerrar, señorías. Dejen de jugar con la vulnerabilidad de las familias. Dejen de engañar y de enfrentar a este Gobierno con algo tan delicado y tan sensible como es la discapacidad. Es simplemente ruin. Miren, no se eliminan las oposiciones para el acceso a la función docente ni para la inspección educativa. Les recomiendo mejorar la competencia lectora y dejen ya de basarse exclusivamente en titulares nada contrastados y absolutamente falsos. Y leer los artículos de la ley de la que, en teoría, algunos de ustedes eran ponentes y a estas alturas deberían haberse enterado de en qué consiste esta ley, señorías, y no seguir mintiendo sistemáticamente. A lo que importa. Hoy es un día histórico. 7 años después vamos a derogar la LOMCE. Sí, un compromiso adquirido con más de 10 grupos parlamentarios hace 7 años. Lamentablemente, algunos no mantienen su palabra. Señora Oramas, que veo que ha desaparecido, el señor Miquel y el señor Rego, que pertenecen al BNG, a Coalición Canaria y a CiU, que en aquellos momentos firmaron para derogar la LOMCE y que se han olvidado plenamente de su compromiso. Miren, para el 80% de los profesores españoles, la LOMCE era una ley innecesaria. Según un informe de la Universidad Autónoma de Madrid, por cierto, un estudio basado en evidencia científica, evidencia empírica, no sobre algunos también titulares que ustedes suelen recurrir continuamente. Fue una ley innecesaria acompañada de los recortes más brutales en la educación y con el enfoque más retrógrado de toda la Unión Europea. Hablemos de diferencias. La LOMCE sufrió 11 enmiendas a la totalidad. Se registraron 1.666 enmiendas, de las cuales solo se aceptaron 34 de la oposición. Frente a ello, les voy a decir, más de 300 enmiendas han sido aprobadas en la LOMLOE, una ley acordada, negociada, consensuada y dialogada con grupos parlamentarios y con comunidad educativa. Miren, los que dicen que esta ley no ha sido participada, más de 250 aportaciones han sido incluidas que pertenecen a distintas organizaciones, más de 200 con las que hemos estado trabajando, negociando y hablando para incorporar en la ley. 250 propuestas incorporadas en la ley, señorías. Eso sí es participación real. El resto es utilización partidista, que es lo que han estado haciendo todos ustedes. La LOMLOE da un salto cualitativo importante hacia un sistema moderno, equitativo e inclusivo que garantiza una educación de calidad para todos y para todas, señoría. Y esto pues, no implica un ataque a la educación concertada ni a la libertad. Señorías del Partido Popular y de la derecha, ya está bien de utilizar la palabra libertad porque ustedes la utilizan de una manera muy sesgada. Defienden el concepto de libertad solo para aquellos que tienen recursos, pero obvian a otros muchos que no los tienen y que no tienen esa libertad para poder decidir. Señorías del Partido Popular, ¿es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los conciertos de los centros concertados hoy? ¿Libertad o adoctrinamiento, señorías? Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación. Señorías, ahora se refuerzan las garantías de una distribución equilibrada del alumnado, evitando que sean los centros los que seleccionan al alumnado.
Por eso ponemos fin a ciertos abusos cometidos en la época de los gobiernos del Partido Popular, como la concesión de suelo público gratuito a empresas que han permitido que se lucren a costa de reducir la oferta pública en determinados municipios y planteamientos y zonas de nueva creación. Mire, ¿ustedes saben lo que han conseguido con eso? Pues nada más y nada menos que dar lugar a tramas de corrupción, como la púnica, señorías del PP. Me imagino que eso sí les sonará. Miren, la LOMLOE apuesta por un modelo educativo de equidad integrada. Avanza en la escolarización de educación infantil, cierra la brecha digital, garantiza las becas como derecho subjetivo. Avanzamos en la reducción del abandono escolar y avanzamos en la consecución de un mayor éxito escolar con medidas preventivas para evitar la repetición tan exagerada en este país, limitándola a 2 veces como máximo a lo largo de la educación obligatoria. Pretendemos un sistema mucho más flexible, con los principios de inclusión educativa para todos y todas las alumnas a lo largo de todas las etapas educativas. Aumenta la autonomía de los centros y también la posibilidad del desarrollo curricular por parte de los centros educativos. Se impulsan contenidos más actualizados y necesarios para el sistema educativo. Se refuerza la escuela rural. Creamos un instituto de desarrollo curricular para que pueda actualizar permanentemente el currículo educativo y, sin ninguna duda, se recupera la participación de una manera efectiva también en la toma de decisiones de los consejos escolares. Señora Martínez, tiene que terminar, por favor. La LOMLOE se inspira en la tradición de diálogo y de consenso del Partido Socialista. Es una ley que avanza en equidad, es una ley moderna que, desde luego, defiende los principios de equidad y de inclusión. Pero es una ley que vamos a sacar entre Silencio, por favor. Ante todo, silencio. Porque es, ante todo, una ley plural que hemos logrado entre los diversos grupos parlamentarios. Finalizo. Doy las gracias. Señora Martínez, tiene que terminar ya, por favor. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Basa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente Silencio, por favor. creen en la educación española y en su avance. Con la educación se progresa.
Señorías, continuamos con el punto correspondiente